11 de la mañana con 12 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Este año se cumplen 9 años desde que en nuestro país se ha regulado el consumo del cannabis, ¿verdad? A través de la creación de las posibilidades como para adquirir legalmente la marihuana, a través de una farmacia, a través de un club canábico o a través del autocultivo. Bueno, obviamente que es una industria que ha empezado a crecer, muchos empresarios han visto un nicho de negocios importante, han cumplido con los requisitos, o sea, aquellos que los han cumplido han sido habilitados para, bueno, comercializar el cannabis y se han generado muchas idas y vueltas, muchos dimes y diretes, cuestiones que quedaron allí en la picota de la discusión y después no pasó nada, anuncios de que esto iba a ser peor, anuncios de que esto era lo mejor que se podría haber hecho y que hay que hacerlo con otras drogas, en fin. La decisión del gobierno del Frente Amplio, el gobierno de José Mujica en el año 2013 de regularizar o regular el mercado del cannabis mereció muchísimas críticas porque se decía que el argumento de combatir al narcotráfico no era tal, porque el narcotráfico sigue operando tan campante, pero Mujica decía, le estamos comiendo una porción muy importante al tráfico de marihuana con la regulación del cannabis. En definitiva, es un tema que hasta el día de hoy, 9 años después, sigue generando polémica, sigue teniendo gente que adhiere a la causa y sigue teniendo detractores. Pero vamos a analizar este tema desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, el ACA. Por eso estamos en comunicación con Julio Rey, que es uno de los referentes. Rey, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Marcelo, a ti y a tu teleaudiencia, y los agradecidos somos nosotros por... A ver, yo no estoy escuchando a Julio, no sé si es un tema de la comunicación, un tema del estudio, no lo escucho. A ver, Julio, si me está escuchando... Perfecto, ahí vamos de nuevo. No lo estoy escuchando. Perfecto. Julio. Ahí sí, a ver. Hola, hola. Ahora sí, Julio. Bienvenido, le pido las disculpas por este pequeño inconveniente involuntario. Me decía si nos puede repetir, por favor. Sí, los buenos días para ti y la teleaudiencia de este programa, y los agradecidos somos nosotros por el espacio que nos brindás para difundir nuestro pensamiento respecto a la cannabis. Con mucho gusto. El objetivo de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay es la promoción, defensa y ampliación de derechos de los cultivadores domésticos de cannabis. Es un grupo, la agrupación, son cultivadores domésticos de cannabis registrados y afines que han decidido reunirse en defensa y ampliación de sus derechos. ¿Cómo evalúan estos 9 años de vigencia de la Ley de Regulación del Cannabis, lo que ha sucedido, el comportamiento, los controles? Bueno, evidentemente Uruguay es el primer país que autoriza, que reglamenta una ley integral de cannabis, en el sentido de que comprende tanto las formas de acceso al uso adulto, como son los clubes, el autocultivo, la adquisición en farmacias, más el cáñamo industrial y el uso terapéutico y medicinal. En ese sentido, Uruguay hace historia a nivel global, causando incluso un efecto dominó sobre otras legislaciones o posibles legislaciones internacionalmente. Evidentemente, pese a eso, en su implementación la ley tiene sus defectos o sus dificultades en la aplicación cotidiana, ¿verdad? Y si vos me preguntás a 9 años qué es lo que evaluamos, principalmente la necesidad de volver a establecer un diálogo sociedad civil-Estado, como se hizo en su momento, rumbo a la redacción y aprobación de esta ley, y ya con la suficiente experiencia de ver qué es lo que funciona y qué es lo que no. Quizás una profundización de los marcos legales de la regulación, pero más que nada afirmar la seguridad jurídica de, por ejemplo, quienes cultivamos y quienes usamos cannabis, sería lo más necesario en este momento. Más con las declaraciones de público conocimiento de Daniel Radío, el actual secretario nacional de Drogas y presidente del IRCA, que se muestra bastante favorable a esta posición que nosotros también defendemos. Y en otros sentidos, lo principal, te hablaba de seguridad jurídica. Bueno, ha habido diversas escaramuzas entre los cultivadores y, por ejemplo, las fuerzas policiales o el Poder Judicial.
que poco a poco se fueron limando en su momento, fueron descendiendo en su encono, ¿verdad? Pero tuvimos un resurgir a partir de las nuevas administraciones del Ministerio del Interior. Recordaremos el artículo 72 el año pasado, que pretendía revertir el contrato social en su momento con respecto a que los datos de cultivadores y usuarios son protegidos por habeas data. Bueno, eso ayudó un poco a que el movimiento social, que venía un poco quieto, se reactivara y que lográramos, o por iniciativa del propio Heber, una vez que heredó la administración del Ministerio del Interior de parte de Larrañaga, retrocediera en esa intención, y a su vez esa reactivación del movimiento social nos lleva a otros planteos como este que te decía, la necesidad de revisar la ley y profundizar en su marco legal y en su seguridad jurídica para quienes se le adhieron. Rey, ya que habla del artículo 72 de la rendición de cuentas, que fue, incluso yo leí un artículo que escribió usted a propósito de este tema, que tenía que ver justamente con la protección de datos de los autocultivadores y de clubes canábicos, porque el Ministerio del Interior accedería a esa información, lo cual estaría cambiando las reglas del juego y violando la normativa vigente, porque una de las cosas fundamentales es preservar la identidad de las personas que o integran un club canábico o que son autocultivadores, ¿verdad? Porque en la farmacia yo me tengo que registrar, ahí ya hay un registro. El tema es que el acceso a esa información generaba muchos inconvenientes. Lo que a mí me llamó la atención, y por eso le quiero hacer la pregunta, y ya que menciona a Daniel Radío, que él propuso aquel tema del delivery, que generó un escándalo de proporciones, pero él explicó a lo que yo me refiero, que el consumidor, en vez de ir al club, o el consumidor, en vez de ir a otro lugar, que se lo lleven a su casa para evitar tener que ir y quedar identificado. Bueno, pero también de alguna manera que me lleven a mi casa el cannabis, capaz que yo no quiero, porque quiero mantener mi privacidad, como que tampoco esa sería una solución demasiado acorde como para solucionar el punto, ¿no? Bueno, más que nada por parte de los clubes, me consta que es por un tema de seguridad del propio cultivo y las instalaciones. Como vos lo planteás, evidentemente lo principal es que la persona tenga las opciones de recibir de distintas maneras, de forma que no viole su privacidad, ¿verdad? Que no se exponga su identidad, ya sea porque no es aceptado su consumo en su hogar o por las causas que sean. Sin embargo, el delivery es muy bueno justamente por las necesarias pautas de seguridad del cultivo. Fíjate que ir a recoger la marihuana al club, bueno, expone al rompimiento de esa seguridad, justamente. Pero ese es un tema que la FECU, la Federación de Clubes de Cannabis del Uruguay, viene tratando muy bien. Y así como el delivery, también no se debería tener problemas, por ejemplo, en esa discreción, en esa reserva que tú nombrabas, por ejemplo, el envío por correo, por encomienda o como se le quiera denominar. Es quizás una forma un poco más anónima de que la persona acceda a esa cannabis. Bueno, también el tema de, por ejemplo, en el sentido de los autocultivadores, ya que estamos en el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Otra cosa que podría que podría replantearse es la cuestión de que si solo se acceda a una forma de adquirir la cannabis, ¿verdad? Es exclusiva. Si uno adhiere al autocultivo no puede ir a la farmacia o a los clubes y viceversa. En ese sentido, y principalmente desde el autocultivo, recordemos que el destino de la producción del autocultivo es el uso compartido en el hogar. O sea que es de suponer que eso lo va a consumir más de una persona en ese hogar. ¿A qué voy? Las otras dos formas son plenamente individuales. Al club es solo el socio que va a buscar sus 40 gramos y a la marihuana en la farmacia también lo correspondiente. Mientras que en el uso compartido en el hogar se destinan las mismas cantidades. O sea, teóricamente los 40 gramos para aportación en calle y los 480 gramos de estoqueo anuales. Entonces, si son más personas a consumir de un mismo cultivo, recordemos que es solo un cultivo por hogar, esas cantidades deberían aumentar, ¿verdad? Mínimamente al nivel del registro, declarando que hay más de un usuario, o simplemente estableciendo por ley cantidades superiores. No es suficiente 480 gramos, evidentemente,
para un consumo compartido en el hogar. Y por otro lado, Radio también nombró uno de sus caballitos de batalla, apenas inició la administración, bajar el registro de cultivadores. En ese sentido, y en un principio cuando esto se discutió rumbo a la redacción de esta ley, el movimiento social evidentemente no quería ser registrado porque lo consideraba discriminatorio y violatorio de sus conductas privadas, ni más ni menos. Sin embargo, fue una condición sine qua non para continuar el diálogo. Si no aceptábamos el registro, el diálogo sociedad civil-Estado tan rico que se había generado en su momento, evidentemente caía. Así que lo aceptamos y más adelante, cuando vimos que no era tan fácil desde el texto de una ley terminar con la persecución, con la cuestión punitiva hacia quienes cultivamos y usamos marihuana, entendimos que el registro era una forma de protección de nuestros derechos ante cualquier tipo de avasallamiento institucional. Entonces, cuando Radio plantea esto, nosotros lo que planteábamos era, bueno, bien, bajamos el registro, pero con todo este ánimo persecutorio que se está dando recientemente, ¿cuál iba a ser nuestra seguridad jurídica? ¿Con qué lo suplantábamos, verdad? Y bueno, esos son 3 puntos de los principales, entre los principales, ¿verdad? A debatir, a dialogar y buscarle la vuelta en caso de que se establezca un diálogo formal sociedad civil-Estado, porque lobby lo hay, o sea, distintos corporativismos como pueden ser los clubes, como pueden ser en nuestro caso los autocultivadores o los empresarios, pero no hay nada oficial en esos diálogos, ¿verdad? Entonces necesitamos quizás una propuesta como lo fue en su momento el Diálogo Nacional de Drogas, donde en el afán de establecer esta ley y los parámetros de esta ley se consultó a todo el mundo yendo prácticamente departamento por departamento, las autoridades de Junta Nacional de Drogas, más referentes expertos de la temática, a conversar en directo con sociedad civil y a captar las distintas opiniones, de modo que podemos decir que lo que se logró con la 19.172 es ni más ni menos que una ley de síntesis. En ese sentido se contempla tanto a quienes estamos a favor del uso y cultivo de cannabis, como también hay articulados y formas operativas de la ley que conforman a aquellos que estaban preocupados por una explosión del consumo y que iba a haber zombies tirados en las esquinas, etcétera, etcétera. Eso ya quedó demostrado que no es así, que no se dio. Y bueno, es tiempo de sentarse a conversar nuevamente y ver cuáles son las mejoras que podemos establecer. Todavía tenemos un tema cultural, ¿verdad?, como sociedad, de un estigma de decir, bueno, los drogadictos, la droga, es como una palabra peyorativa, como una palabra hiriente que califica o descalifica. Y bueno, digo, más allá de la comprobación absolutamente empírica que hay de las bondades del cannabis para uso terapéutico y medicinal, eso nadie lo puede discutir. Mucha gente que consume marihuana, que usa cannabis, también habla de las bondades a la hora de empatizar, porque lejos de repente lo que puede generar la cocaína, la heroína, la pasta base, que está tan arraigada en nuestro país, la marihuana no es una droga que genere daño. Puede generar eso que usted señalaba, de decir, bueno, la gente pensaba que iban a andar todos tirados por la vereda, que nadie iba a encarar nada, que iban a ser una manga de bobos hablando todo entreverado, y eso en realidad no pasó. Lo que se hizo fue esta regulación. Y yo le quiero preguntar si, desde su punto de vista, la regulación del cannabis, más allá de que sea integral, pero en lo que refiere al consumo recreativo, realmente ha logrado el objetivo de frenar un poco el problema del narcotráfico y de que los que usan cannabis tengan que andar en las bocas de venta, comprando cualquier cosa, fomentando el microtráfico y arriesgando sus vidas. Bueno, sí, lo que le da es evitarle a la persona ir a lugares peligrosos a adquirir marihuana. Pero además el famoso efecto góndola, que uno va a una boca y encuentra mucho más que marihuana. Puede encontrar cocaína, puede encontrar pasta base, que es de las peores sustancias o las más problemáticas que tenemos en este momento. Y este mercado regulado evita directamente eso. En cuanto a quitarle al narcotráfico algunos recursos, bueno, puede ser planteadas dudas respecto a eso, pero en la realidad y en las cifras del Observatorio Nacional de Drogas, que evidentemente a mi entender son mayores, ya que poca gente sigue
por más que haya encuestas admitiendo su consumo, ¿verdad? Como un subregistro de consumo o de usuarios, esa encuesta nacional de drogas, se habla de que un 30% o poco más del 30% de los usuarios diarios o anuales de marihuana están en el mercado regulado. Entonces es una cifra importante, 30% de personas que dejan de ir a las bocas. Pero en ese sentido también hay que mejorarlo. Falta marihuana en las farmacias, lo que te decía del uso compartido en el hogar no es suficiente. Los clubes tienen sus dificultades para distribuir la cannabis entre sus socios y para funcionar adecuadamente. Sus costos son elevados, justamente por las condiciones que el IRCA exige para su constitución, ¿verdad? Entonces, ese 30% es esporádico. Tenemos buena parte del año donde consumimos cannabis legal o regulado, pero cuando nos quedamos sin cannabis, evidentemente vamos a ir a una boca o vamos a ir a ese mercado gris que surge a partir de las flores reguladas, ¿verdad? Y hay que decir que en ese sentido consideramos que la peor flor es siempre una mejor opción que un prensado. No solo por la calidad, sino porque uno al fumar o adquirir una flor queda fuera de ese circuito de violencia que implica el narcotráfico, ¿verdad? Yo siempre digo, así venda un cultivador, así venda, no es un narcotraficante por el simple hecho de que no ejerce la violencia ni anda con un arma abajo del brazo, ¿verdad? Es una cuestión mucho más friendly, mucho más amable de relacionarnos con la cannabis y de que nuestro consumo no se convierta en una conducta peligrosa para uno mismo. Lo que pasa es que la palabra narcotráfico es pesada, no es gruesa, pero no deja de ser narcotráfico. Es tráfico de narcóticos, por más que sea una flor y por más que ande sin armas y no ejerza la violencia, pero por definición, indudablemente es el narcotráfico. Le quería preguntar... ¿Sabes lo que es? ¿Perdón? ¿Sabes lo que pasa, Marcelo? ¿Por qué te digo esto? Porque si recordemos que la 19.172 es la ley de regulación del mercado de la marihuana en Uruguay. Entonces, en ese sentido debería incluirse lo que ya existe, ¿verdad? Esas acciones, esas pequeñas producciones que se desvían, sí, al mercado gris, como no, pero que están lejos de constituirse en un hecho delictivo violento. Entonces, si vamos a regular un mercado, debemos dar oportunidades de desarrollo a esas personas que yo te puedo asegurar que quieren estar en un mercado regulado y que ayudarían contundentemente a terminar con esas inequidades en el acceso que hay en el territorio. O sea, hay apenas 22 farmacias, hay departamentos donde no hay ni va a haber farmacias, los clubes no están tampoco en todos los departamentos, y bueno, entre todos, quizás con un sistema de licencias múltiples, como lo hemos planteado muchas veces, para una pequeña distribución, para una pequeña producción local, básicamente pequeñas producciones y expendios como nuevas figuras de la regulación, contribuirían a solucionar esa falta de inequidad en el acceso y a dar una mayor efectividad al objetivo de la ley, que es terminar con el narcotráfico. Julio, le quería preguntar por el cannabis como negocio, ¿verdad? Digo, para inversores uruguayos, usted señalaba de tener un club canábico, es un montón de requisitos, un montón de gastos, una erogación importante y ahí capaz que cae en cuestión la ecuación económica, si es conveniente o no, ¿verdad? Más allá de que uno lo haga porque le guste, porque entienda que de alguna manera está sanitizando lo que es el consumo del cannabis. Pero también hay muchos inversores que dicen, bueno, esto es un negocio importante, vamos a invertir en cultivo de cannabis en Uruguay, en otras partes del mundo, en Estados Unidos hay mucha gente que se va a trabajar en las granjas donde está el cannabis para lo que es la cosecha, o sea que sin lugar a dudas que se manejan volúmenes de negocios muy importantes. ¿Dónde marcaría usted el límite entre lo que es realmente un negocio redituable y lo que significa una política de regulación del cannabis, de trabajar en la reducción del daño, etcétera? Bueno, es muy complejo lo que me estás planteando, pero vamos por partes, dijera. A nivel empresarial, sí, es un negocio de grandes oportunidades, principalmente la exportación de cáñamo, la variante no psicoactiva de la cannabis, hacia el exterior, a mercados como Suiza, por ejemplo, donde se usa como sustituto de tabaco, lo cual ya aplica en la reducción de daños a otro nivel, como vos planteabas.
Pero el tema es que se ha tenido que tener mucha espalda económica como inversor, como empresario, para salvar ese periodo que se viene dando de dificultades en la implementación. Era muy difícil lograr los permisos de exportación, no había seguridad en cuanto a dónde vas a volcar tu producción. Entonces son cuestiones a mejorar que quizás un poco mejoraron con el decreto que el año pasado hizo para las exportaciones, la calle Pou, concretamente, lo cual fue algo positivo para el empresariado. Sin embargo, seguimos en el mercado interno sin poder desarrollarlo adecuadamente. No solo en el uso recreativo o el uso adulto, como les gusta decir ahora, sino también en el sentido medicinal, ¿verdad? En el sentido terapéutico, llegamos en un momento a tener el primer medicamento en el estante de una farmacia, el primer medicamento debidamente autorizado, recién 4 años después de votada e implementada la ley, y con sus carencias, muy bajas concentraciones, un cannabinoide aislado, que está estudiado que es menos efectivo que el full spectrum. Con esto me refiero a todos los cannabinoides de la planta, directo de la planta sin procesos industriales prácticamente. Y bueno, eso ha dejado expuesto a muchísima gente a un mercado gris de los aceites que, si bien ha logrado asistir en salud por parte de algunos de los integrantes de ese mercado, también es cierto que hay otras personas menos éticas que de pronto capaz que ni cannabis tiene. En ese sentido hay una ley que se votó en diciembre de 2019, unánimemente, la votaron todos los partidos, la ley 19.847, la ley de acceso a la cannabis terapéutica y medicinal, que tenía un periodo para implementarse, 1 año o menor a 1 año. Sin embargo, esa implementación sigue sin darse, exponiendo a los usuarios de salud, en este sentido que te expresaba, pero también a aquellas personas que elaboran productos full spectrum o directo de la planta, con toda la seriedad del mundo y que han mostrado y expresado su voluntad de adherirse al mercado regulado, pero que hoy por hoy se siguen jugando su libertad para solucionar problemas de salud a muchísima gente que no accede por los costos. Por ejemplo, mínimamente en una farmacia tenés que gastar 5.000 pesos para una cantidad, un frasquito con una cantidad irrisoria y no tan efectiva para tu tratamiento. Entonces el globo es complejo, estamos exportando muchísimo hacia el exterior a un alto valor, marihuana de muy buena calidad, no psicoactiva, pero no tenemos solucionadas las inequidades internas en todos los sentidos de la regulación. Entonces vaya si habrá que sentarse a revisar las cosas y aceptar la realidad de una cannabis que no ha logrado ser implementada en forma efectiva a través de la fría ley, ¿no? Entonces ese es nuestro mayor cuestionamiento. Más allá o más acá, la inequidad de la ley en su aplicación lleva a que la gente vuelva y una y otra vez a ese mercado negro o a ese mercado gris no regulado en busca de respuestas para su consumo, sea recreativo o sea terapéutico. Una y otra vez se vuelve a ese mercado. Entonces tenemos que abrir la mente e integrar a todas esas personas que hoy por hoy la regulación lo contempla. Julio Rey, yo le quiero agradecer muy especialmente por su tiempo, por compartir sus conocimientos con nosotros. Un gusto esta charla. Da para mucho más, ¿no? Pero vamos a tener posibilidades porque además esto es dinámico, esto va cambiando y bueno, este tema es realmente de mucha actualidad por además la multiplicidad de ángulos desde lo que se puede abordar, ¿no es cierto? Y creemos que ustedes, por ejemplo, desde el ACA, pueden ser gente idónea, ¿no? Como para abordar estos temas. Así que gracias por todo lo que nos ha aportado y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias y estamos a tus órdenes. Nos estamos viendo cuando tú lo dispongas. Con mucho gusto. Gracias, Julio. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, un tema amplísimo que da para mucho y además para aspectos de polémica, ¿no? Pero bueno, está bueno estar informados y escuchar las distintas voces. 11:37, pausa y volvemos.